Muchísimas gracias, doctor Valderrama. Gracias por la invitación al Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo. Para mí es un placer y un honor estar esta noche con ustedes en este tema tan interesante como es de la hipovitaminosis D. Seguramente todos hemos oído últimamente o hemos buscado o revisado revistas y papers importantes en vitamina D o hipovitaminosis D, y la verdad es que hay una gran cantidad de papers al respecto, porque hay un boom en el conocimiento de la vitamina D. Si nosotros revisamos, por ejemplo, esto fue un screenshot hecho en marzo del 2023, y si colocábamos vitamina D en ese momento aparecían 100.043 artículos, 46 artículos. Ayer, por ejemplo, que lo hice, aparecía en 112.000 artículos, o sea, se han aumentado en forma exponencial la cantidad de información que hay al respecto. Y lo que es bien importante desde el punto de vista del conocimiento y del avance de la ciencia es que el 80% aproximadamente de todos estos más de 100.000 artículos han sido publicados de 20 años para acá. O sea, el boom ha sido más notorio de 20 años para acá, y de esos no hay prácticamente ni un solo artículo que no mencione que la vitamina D no es una vitamina, sino que es un sistema endocrino. Y realmente se le habla ahora del sistema endocrino de vitamina D, pero por consenso internacional se decidió continuar con el nombre de vitamina D, porque así lo conocen los pacientes, el gremio médico, el gremio de salud, y se decidió dejar así. Un poco la historia es bien interesante, porque esto fue a comienzos del siglo pasado, cuando se dieron cuenta que con el raquitismo que le daba a los niños en esta época de que empezó la industrialización y el boom de la industrialización, muchos niños estaban abocados a quedarse en sus casas, y entonces hubo un aumento de raquitismo en países que estaban industrializándose en ese momento. Y entonces sabían que si le daban hígado de bacalao a los niños, parecía que había una reversión de este raquitismo en los niños. Y en ese momento pues se conocía ya la vitamina A y la B, y entonces dijeron, esto hay algo acá en una sustancia que seguramente puede ser la vitamina A, no lo sabemos, pero es una sustancia oleosa que está produciendo un bienestar en estos niños. Y entonces los investigadores en aquella época lo que hicieron fue retirar la vitamina A que tenía el hígado de bacalao y la vitamina B, pero seguía teniendo efectos. Y entonces dijeron, hay otra sustancia. Y entonces esta otra sustancia, pues descubrieron que era esto que ellos nombraron en su momento vitamina D. No sabían todo el proceso metabólico que ahora vamos a revisar. ¿Y por qué D? Pues porque ya había sido, digamos, investigada la A, la B y la C, y le tocó por eso el número de D. Si revisamos la cantidad de publicaciones indexadas que hay a nivel de las dos principales sales para tratamiento de la hipovitaminosis, encontramos dos sales importantes que son el colecalciferol y el calcifediol. Lo vamos a ver en el transcurso de la plática, pero hay solamente dos formas de tratar la hipovitaminosis D: o con colecalciferol, que era como estábamos acostumbrados a tratarla, con los diferentes nombres que cada cual utiliza en su consulta, o con calcifediol, que es esta nueva sal de desarrollo de Faes Pharma, y se desarrolló en España. Se ha utilizado ya desde hace muchos años. Sin embargo, acá recientemente vino las cápsulas blandas, que es, digamos, el lanzamiento que hay a nivel mundial, porque es de uso o de posología más bien una vez a la semana. Pero volviendo al boom de la vitamina D, entonces tenemos estas dos sales, el colecalciferol y el calcifediol. Evidentemente de colecalciferol vamos a encontrar más información que calcifediol, porque fue la primera sal que se desarrolló, pero si vemos, por ejemplo, el número de estudios aleatorizados controlados que hay en los últimos 5 años, vemos como hay aproximadamente 680 de colecalciferol
versus 104 de calcifediol, es decir, cada vez se viene investigando más, lo mismo en el último año 55-18, y metaanálisis podemos ver también que ya en este último año de este análisis que se hizo en el 2022, casi a la mitad, ¿no? 22 metaanálisis versus 9, es decir, ya hay mucha información de ambas sales, y hoy vamos a hablar de estas dos sales. Y vamos a hablar del metabolismo de la vitamina D, pero como hormona, como este sistema endocrino de vitamina D. Y aquí podemos ver pues lo que nos enseñaban en la universidad de nuestro pregrado, que es este metabolismo en el cual empezaba el 7 de hidrocolesterol. Todos tenemos 7 de hidrocolesterol en nuestra piel, y por acción de los rayos ultravioleta se convierte en colecalciferol. El colecalciferol es el nombre realmente de la vitamina D como tal, ¿no? Y es la fuente principal, y se forma, reitero, en la piel por exposición de los rayos ultravioleta, pero también puede adquirirse a través de la dieta. Sin embargo, la relación es 85-15, o sea, el 85% lo adquirimos es por el sol, y el 15% solamente por la dieta. ¿Qué tienen en la dieta? Alimentos que contengan vitamina D, los pescados grasos, por ejemplo, el salmón, la yema de huevo tiene, pero realmente para tener la dosis adecuada diaria tendríamos que estar consumiendo como 30 huevos al día, lo cual pues no es una dieta que nadie tenga. Entonces, por eso es que la relación es esta de 85-15. Y posteriormente, después de que el colecalciferol se forma en la piel por acción de los rayos ultravioleta, viene un primer metabolismo, que es un metabolismo hepático, en el cual se hidroxila la vitamina D, el colecalciferol, y se convierte en calcifediol o calcidiol. También se le llama 25-hidroxivitamina D, o 25-hidroxicolecalciferol, o 25-OHD, porque pues diferentes autores le empezaron a dar diferentes nombres, y todos fueron acogidos en la literatura médica, pero bueno, debemos saber que estamos hablando de la misma molécula. Este calcifediol tiene algo bien interesante, y es que tiene esta primera hidroxilación en el hígado. Recordemos que hay 4 vitaminas liposolubles, que es la A, la D, la E y la K, ¿no? Estas 4 vitaminas liposolubles pues tienen la característica de que no tienen tantas hidroxilaciones. Entonces, en la medida en que yo hidroxile una molécula en una posición, como en este caso en la posición 25, la hace menos lipofílica o más hidrofílica, como lo quieran ver, ¿no? Posteriormente hay otra hidroxilación en el metabolismo que se da a nivel renal, que vuelve a hidroxilar la molécula en la posición 1, y entonces se queda, y esta se llama calcitriol, también le llaman 1,25 dihidrocolecalciferol, o 1,25 dihidrovitamina D, o 1,25 OHBD, ¿no? Entonces, pues, dependiendo del autor que leamos, le dan diferentes nombres, pero este es el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Entonces, estos son, aquí es un poco mencionarles qué era lo que les quería mencionar con esta gráfica. Uno son los pasos metabólicos, que son los que estamos viendo actualmente. La otra, la monitorización de niveles. Cuando nosotros le pedimos vitamina D a nuestros pacientes, lo que le estamos pidiendo es calcifediol. No le estamos pidiendo colecalciferol, lo que se evidencia es el calcifediol. Entonces, ¿por qué? Porque es la forma más circulante de la vitamina D. Entonces tenemos que de pronto colocar vitamina D, o ponemos 25 vitamina D, porque también en laboratorios hacen el 1,25. Entonces, muchas veces, si nosotros ponemos solamente vitamina D, a mí me ha pasado, llega el paciente y te llama porque resulta que en el laboratorio le dicen, ¿cuál quiere, la 25 o la 1,25? ¿No? La 1,25, el calcitriol, se utiliza para pacientes sobre todo con insuficiencia renal. Nuestros compañeros, los nefrólogos, son los que realmente tratan este tipo de pacientes. Entonces, realmente la monitorización de niveles la hacemos con calcifediol o con 25 hidroxivitamina D, para que el paciente no se vaya a confundir en el momento de la toma de niveles. Y el otro punto para ver esta gráfica son los puntos de abordaje terapéutico. Hay 2 puntos.
o podemos tratar, como les decía en la gráfica, en la diapositiva anterior, con colecalciferol, o podemos tratar con calcifediol, ¿no? Estas son las dos únicas sales. Calcitriol únicamente está restringido para pacientes con insuficiencia renal severa, es otro tipo de situación que realmente no es esta de la hipovitaminosis de que estamos hablando. Entonces, aquí están los niveles de suficiencia, deficiencia y deficiencia severa. Entonces, si el paciente tiene menos de 10 nanogramos por mililitro, decimos que el paciente está en insuficiencia severa. Aquellas personas que tienen menos de 10 nanogramos por mililitro son aquellas personas que de pronto están con raquitismo o con sarcopenia. La sarcopenia es el nombre del raquitismo en el adulto. Y la deficiencia se da en aquellos pacientes que tienen menos de 20 nanogramos por mililitro o menos de 30 nanogramos por mililitro. Y me van a decir, bueno, ¿por qué ese gap tan grande? Pues porque justamente las sociedades no se han puesto de acuerdo. Hay muchas sociedades que consideran que por debajo de 20 ya estamos hablando de deficiencia, hay otras que consideran que por debajo de 30 estamos hablando de deficiencia. Lo cierto es que realmente la mayoría de sociedades ya han abogado porque sea menor de 30 nanogramos por mililitro, que hablemos de deficiencia, y menos de 10 deficiencia severa, y todo esto hablamos de hipovitaminosis. De todas formas, aquellas sociedades que lo consolidan en 20, entre 20 y 30 decimos que hay una insuficiencia, que de por sí también hablamos de hipovitaminosis cuando hay insuficiencia. Estas son las diferentes agremiaciones o asociaciones que les comentaba. Está el Instituto de Medicina, que recomiendan umbrales de 20 nanogramos por mililitro. Está el IOM, que también hace esta misma recomendación, mientras que la IOF, que es el International Osteoporosis Foundation, que es una entidad que ha trabajado mucho en osteoporosis durante años a nivel mundial, ellos lo colocan en 20 nanogramos por mililitro. Organizaciones oncológicas o endocrinológicas incluso están hablando de 30, 35, incluso 40, ¿no? Y justamente por esto, bueno, aquí no, así se aparece la referencia, pero está un poquito de blanco. Aquí está Jodari Campuzano, que es un endocrinólogo que ha trabajado mucho en vitamina D. Tengo el placer de conocerlo, he hablado con él, hablábamos justamente de esta gráfica, y esta gráfica es muy interesante porque nos habla un poco de la estandarización de la vitamina D, de los niveles de vitamina D. No tenemos estandarizada la hemoglobina glicosilada a nivel mundial, no pretendamos que vayamos a tener estandarizada la vitamina D, no hay una estandarización. Entonces, de pronto, si le pedimos al paciente que se tome vitamina D en una parte, en un laboratorio, puede ser ligeramente diferente a la toma en otro laboratorio, pasa de ciudad a ciudad o de país a país. Y en este orden de ideas, entonces él dice, si mi nivel objetivo es de 20 nanogramos por mililitro, entonces tengo que llevar al paciente a niveles mayores de 20 nanogramos para poder conseguir este nivel de nanogramo. O si es de 30, o si es, bueno, estos son también las sociedades lo que recomiendan el nivel objetivo, la Endocrine Society, la IOF, lo que les decía, pero él mencionaba también que en la medida en que mi objetivo sea de 20 o de 30, tengo que llevar de pronto al paciente a 25 o 35 para poder lograr ese 30 o ese 20 que estoy pidiendo, ¿no? Estas son también lo mismo, diferentes niveles de diferentes sociedades. Reitero, hay sociedades que incluso hablan de 40 nanogramos por mililitro, llevar al paciente a 40 nanogramos por mililitro. Este es una gráfica de un paper del doctor Mansur. Él también es una persona que ha trabajado mucho en esto de vitamina D y nos hablaba cómo esta línea de niveles óptimos ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, quizá sobre el siglo XIX y comienzos del siglo XX, que era hablando de la prevención del raquitismo, pues estábamos hablando de estar por encima de 10 nanogramos por mililitro. Ya para el 95 empezamos a tener niveles más altos de 20 nanogramos por mililitro, y ahora, reitero, incluso hay sociedades y colegios como este
que hablan de que lo ideal es tener al paciente por encima de 40 nanogramos por mililitro. Y aquí vamos con los grupos de riesgo de enfermedades asociadas a la vitamina D y empieza un poco la duda, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿tenía esta enfermedad y por esta enfermedad cayó en hipovitaminosis D o tenía hipovitaminosis D y por eso cayó en la enfermedad, ¿no? Entonces, pues hay diferentes, eso depende de todos los de cada uno de los pacientes, de esta individualización, pero lo cierto es que hay enfermedades asociadas y también hay factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo está la escasa exposición solar. Acá voy a intentar con el puntero, perfecto. Aquí está la escasa exposición solar y realmente esto, pues aquí coloqué pacientes hospitalizados, trabajadores o institucionalizados, pero realmente nos pasa a todos, ¿no? Todos salimos desde por la mañana a nuestros consultorios, a los hospitales, nuestros pacientes pues salen a sus oficinas, no ven nunca el sol, bueno, aquí en Cancún seguramente lo ven un poco más que en otras ciudades, pero y regresan nuevamente a sus casas y realmente no toman mucho el sol, ¿no? Y además, si lo toman, y esto es bien importante, recordemos el uso de protectores solares, que es una condición importantísima para cualquier paciente, es decir, el hecho de que no podamos absorber adecuadamente vitamina D por el uso de bloqueadores solares no nos va a llevar a decirle al paciente que no los use. Y esto no lo digo yo, incluso lo dicen los papers, o sea, el riesgo es tan alto que nunca vamos a poder decir que no lo utilice, pero un bloqueador solar tan bajo como de 30 o de 20 ya bloquea casi en un 90% la absorción de vitamina D. Entonces realmente la situación a la que estamos abocados, no solamente por nuestro día a día de que no vemos la luz del sol, sino que cuando la vemos, pues utilizamos bloqueadores solares, nos llevan a una condición de hipovitaminosis D muy frecuente en nuestra población. Vamos a ver más adelante la prevalencia, que es impactante. La ingesta adecuada también, si bien la ingesta, reitero, es solamente el 15% de los aportes, pero de todos modos pues no estamos comiendo salmón todos los días, entonces digamos hay una inadecuada ingesta. La piel morena también, y no hablo solamente de la población afro, sino en general la piel morena, hay una reducción en la absorción de vitamina D porque la melanina compite con los precursores de la vitamina D. Entonces las personas con piel morena normalmente, por un lado, caen más fácilmente en hipovitaminosis y por otro lado van a requerir niveles, si le hacemos suplencia, van a requerir niveles más altos de vitamina D para la suplencia. La edad avanzada, por supuesto, el tabaquismo, pues para qué no es malo el tabaquismo. Y bueno, la raza no caucásica, que va de la mano con esta parte de piel morena. Y esta parte de las enfermedades asociadas que les mencionaba, que es primero, si la enfermedad o la hipovitaminosis, pues dependerá de cada paciente, pero evidentemente pacientes con osteoporosis con seguridad están cursando con hipovitaminosis D. Los pacientes con obesidad también son pacientes con hipovitaminosis D, con algún síndrome de mala absorción, con insuficiencia hepática o renal, vimos la vía metabólica, que es hepática o renal, y si tengo alguna deficiencia hepática o renal, pues voy a tener deficiencia de la forma activa de la vitamina D, la sarcopenia, la osteomalacia o el raquitismo, que reitero, la osteomalacia es el nombre del adulto del raquitismo que se da en población pediátrica únicamente. Alguna alteración genética, cirugías bariátricas que disminuyen la absorción y tratamientos con corticoides anticonvulsivantes porque normalmente compiten con el citocromo P450. ¿Cuáles son los órganos blanco y las acciones del sistema endocrino de vitamina D? Todo. O sea, recordemos que es un sistema endocrino y al ser un sistema endocrino tiene receptores en muchísimos tejidos, en prácticamente todos los tejidos, y esto hace que tenga acciones importantes. Este es apenas un screenshot de diferentes papers que hablan justamente de la vitamina D asociada a obesidad, asociada al sistema inmune, asociada pues recientemente al COVID. Ahora también hay un incremento del COVID, lo hemos visto en los hospitales en los últimos días.
En la diabetes también hay bastante evidencia. Al principio la evidencia fue en diabetes tipo 1, pero ya hay evidencia en diabetes tipo 1 y tipo 2. Y en enfermedad cardiovascular hay muchísima evidencia de la reacción deleteria que produce estar con una hipovitaminosis D. Estos son los órganos y tejidos donde expresa el receptor, que es un poco lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, pero vemos como prácticamente pues, en todos los sistemas, cardiovascular, musculoesquelético, el sistema reproductor, ustedes en el Colegio de Obstetricia y Ginecología, el sistema inmune, respiratorio, piel, sistema nervioso central y en general pues, en todo el organismo. Las funciones de la vitamina D pues tienen funciones genómicas y no genómicas y la función es esencialmente de la 1,25 dihidroxivitamina D, que es el calcitriol que les hablaba previamente. Y pasamos a la parte que les mencionaba de la prevalencia. La prevalencia es enorme, es impactante. O sea, aquí estamos alrededor de 15 personas y seguramente 10 o 12 están con niveles menores a 30 nanogramos por vitamina D. Esto se ha visto en casuísticas mundiales y también nacionales. Las que hemos visto en México o en Latinoamérica son exactamente las mismas. Estamos hablando que estar por debajo de 30 nanogramos por mililitro para muchas de las sociedades ya estar ni siquiera en insuficiencia, sino en deficiencia. El 37% de la población tienen niveles por debajo de 20 nanogramos por mililitro, que es realmente impactante. Y a mí algo que pues cuando empecé a estudiar y analizar esto de vitamina D, me impactó mucho que hubieran personas con menos de 10 nanogramos por mililitro. Pensé que eso, o sea, que ya el raquitismo, que eso ya no existía, no había posibilidad de un riesgo de raquitismo, y vaya que hay un 7% de población con menos de 10 nanogramos por mililitro, que esto es enorme. Entonces, podemos decir que casi 8 de cada 10 pacientes que entran a nuestro consultorio, independientemente de la especialidad que tengamos, seguramente están en hipovitaminosis D. Y bueno, sabíamos que la hipovitaminosis D, ¿qué pasa? Pues tiene efectos sobre el calcio y el fósforo, y era como lo que sabíamos históricamente, ¿no? Entonces sabíamos que les da osteoporosis a estas pacientes y todo esto a nivel muscular, un poco esto de la sarcopenia que se ha empezado a hablar en los últimos años, pero como que hasta ahí quedábamos. Pero realmente de todo este boom que les menciono, de los más de 100.000 artículos que hay, muchos hablan de los efectos extraesqueléticos o efectos no calcémicos de los pacientes, que son acciones, digamos, estas son las clásicas, las que estábamos acostumbrados, con patologías tan clásicas como una osteoporosis o como en los pacientes pediátricos un raquitismo, ¿no? Pero ya poco a poco estamos viendo estas acciones extraesqueléticas que son muy, muy importantes, y pues aquí vemos esta parte que ya veíamos de los órganos que expresan la vitamina D o que tienen receptores. Entonces, las acciones clásicas tenemos la absorción de calcio y fósforo a nivel del epitelio intestinal, la reabsorción de calcio y fósforo en los túbulos renales, y por supuesto esto favorece la mineralización ósea. Pero pasemos, y esto ya lo sabemos, entonces pues realmente yo no voy a reforzar esto, que es algo que ya está plenamente digamos, estandarizado, y nos vamos más bien a las acciones extraesqueléticas, que son quizá las que menos conocemos. Y estas acciones extraesqueléticas, aquí nos muestra, por ejemplo, esto que ya vimos, ¿no? Las causas de la baja exposición al sol, de los medicamentos que compiten con la primera hidroxilación hepática, con la obesidad, porque la obesidad tiene dos componentes importantes: una, alteraciones hepáticas que impiden esa primera hidroxilación, pero quizá lo que también es más importante, la obesidad cursa con síndrome de mala absorción. Entonces realmente no hay una adecuada absorción en el caso de, digamos, de que tengamos ingesta de vitamina D o que tengamos suplementos de vitamina D que requieran metabolismo hepático o que requieran una absorción importante. Y a nivel intestinal, pues todos los síndromes de mala absorción, las enfermedades asociadas que ya veíamos, reitero, neurológicas, a nivel de infecciones, alérgicas, autoinmunes, oncológicas, enfermedades de la piel y bueno, lo que ya sabemos de la osteoporosis y la osteomalacia.
Si nos vamos a ver las guías de tratamiento, esta es una guía española, esta es una guía de la CEIOM. La CEIOM es un organismo similar a la AMOM. La AMOM es la Asociación Mexicana de Metabolismo Mineral y Óseo, no sé si le han oído hablar de ella, pero trabaja mucho el área de osteoporosis y de hipovitaminosis D. La CEIOM es la misma, pero la española, y tienen este artículo que es muy, muy interesante porque aquí nos dicen cuánto es el requerimiento de vitamina D para los pacientes dependiendo de los niveles de los niveles de vitamina D que tengan. Entonces dice, por ejemplo, para población general que tengan menos de 10 nanogramos por mililitro, ellos recomiendan de calcifediol dar 266 microgramos a la semana durante 5 semanas y después darla una vez al mes. Ahora dicen, si el paciente está entre 10 y 25 nanogramos por mililitro, también una vez entonces en ese caso se da una vez al mes simplemente. Si el paciente es de alto riesgo, ¿qué llaman ellos alto riesgo? Pacientes que tengan, por ejemplo, una osteoporosis, pacientes que sean obesos, con menos de 10 nanogramos, también una semanal por 5 semanas y después una al mes, y ya si el paciente está entre 10 y 30 nanogramos, pues una mensual o cada 3 o 4 meses, ¿no? Y algo que hablan ellos, y lo vamos a ver también en otros artículos, es que ellos mencionan, por ejemplo, que el calcifediol es preferible para pacientes que presentan interferencia en la síntesis de 25 y vitamina D, cuando hay menor biodisponibilidad de la vitamina D, por ejemplo, en lo que les mencionaba, la obesidad, que cursa con problemas de malabsorción severa. Y dice que en el seguimiento no se debe realizar la determinación de 25 hidroxivitamina D hasta pasados 7 días de la última administración, sobre todo cuando son administraciones mensuales, para tener un adecuado nivel de vitamina D. Otros papers, como este es del Consenso Europeo de Deficiencia de Vitamina D, también nos habla lo mismo. Dice que en los individuos obesos o con síndrome de mala absorción, el calcifediol está más justificado también con aquellos que estén tratados con glucocorticoides o anticonvulsivantes, en aquellos que se requiera un aumento rápido de vitamina D, como es el caso de pacientes, por ejemplo, con osteoporosis. La posología que hay de vitamina D es una vez al mes, o dependiendo, como decía la CEIOM, puede ser una semanal en las primeras 5 semanas para después continuar una vez al mes. Esto depende de la individualización, obviamente, del paciente. La administración es vía oral, se puede tomar con agua, jugo o leche, y los niveles de vitamina D se deben tomar justo antes de la cápsula mensual siguiente. Y lo coloco porque yo sé que no es común que midamos vitamina D, ni acá en México ni en el mundo, pero pues siempre que hacemos estas pláticas sí recalcamos la importancia de que midamos vitamina D, no solamente para saber que nuestro paciente cayó en esa condición, sino para hacerle el seguimiento también a nuestro paciente, empezar a acostumbrarnos a ello. ¿Cuáles son las diferencias entre colecalciferol y calcidiol o calcifediol? El colecalciferol es la misma que se llama vitamina D, ¿no? Entonces aquí vemos que no son equipotentes, vemos una cantidad de papers que hablan al respecto, pero realmente todos estos papers nos hablan de que el calcifediol es más hidrofílico, que tiene una vida media más corta, que es más rápido su comienzo de acción, es 3 a 6 veces más potente, que tiene un paso más cerca de la vía metabólica porque no requiere esta hidroxilación hepática, ya tiene el OH en la posición 25, que le confiere una característica de mayor hidrofilia o menor lipofilia, y eso permite una mejor absorción también del individuo. También estos papers nos hablan de que es para todo tipo de paciente, y nos hablan de algo muy interesante y nos dicen que hay una mayor tasa de absorción. Los pacientes con síndrome de mala absorción, a quienes les damos colecalciferol, que es lo que estábamos acostumbrados a darle históricamente, pueden tener una absorción desde el 0% hasta el 45%. O sea, puede que le estemos dando y realmente no esté absorbiendo nada del paciente. Entonces, pues realmente el calcifediol induce un aumento mucho más rápido de vitamina D que el colecalciferol, lo decimos muchas veces, reitero con diferentes líderes de opinión en esta área, hemos hablado de
de que, bueno, realmente cuando se requiere un aumento lento, porque a veces los papers dicen, bueno, cuando requieres un aumento rápido, pero cuando yo requiero que sea lento, que mi paciente llegue a ni vitamina D, ¿no? También calcifediol se absorbe mejor que colecalciferol en situaciones de mala absorción, como ya lo hemos dicho previamente, y en otras situaciones clínicas, como ya reitero, el uso de medicamentos que tienen paso hepático, es preferible en cualquier paciente también con enfermedad hepática avanzada. Y aquí nos vamos a algo muy interesante, porque cuando hablamos de enfermedad hepática a veces pensamos en insuficiencia hepática, ¿no? Pero recordemos que hay muchas entidades que afectan la salud hepática de nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hígado graso, ¿no? Entonces, sabemos que el índice de hígado graso alcohólico y no alcohólico es enorme. No sé si ustedes sepan, por ejemplo, en México, cuál es el índice de hígado graso no alcohólico. No alcohólico, sí, pero también es alto. Más o menos es del 16%, y de alcohólico mucho más alto, es del 45%. Entonces, si sumamos los dos, nos da casi un 60% de pacientes que están con una patología hepática. Entonces, frente a pacientes que hay con patología hepática, lo que preferimos son, no solamente para la vitamina D, sino en general preferimos medicamentos que no tengan metabolismo hepático, que protejan la vida hepática de nuestro paciente. Y esto es bien interesante. Ahora, el paciente obeso, que ya hablábamos también, reitero, calcifediol es más hidrofílico o menos lipofílico, como les guste decir, y esto hace que normalmente el colecalciferol se deposita en tejido graso. Eso es normal, es fisiológico, ¿no? Por eso es que tiene unas vidas medias amplias y todo esto. Pero el problema cuando hay mucho tejido graso, como en el paciente obeso, es que no solamente se deposita, sino hay algo que se llama secuestro graso. Entonces se secuestra este colecalciferol y hace que nos pueda dar esta primera hidroxilación hepática, y por eso los individuos obesos son más propensos a caer en hipovitaminosis D que un individuo con índice de masa corporal normal. Adicionalmente al secuestro hay otras teorías, como la dilución volumétrica, la inadecuada ingesta de alimentos, porque sabemos que muchas veces pues no consumen la mejor calidad de alimentos, exposición insuficiente a rayos UV, menor producción de enzimas a nivel de la hidroxilación hepática particularmente, y disminución de esta 25 hidroxilación en el hígado, que da mayor riesgo a estos pacientes. Entonces, realmente hay muchas teorías al respecto de por qué la obesidad, los pacientes con obesidad tienen niveles más reducidos de vitamina D, y hay que darles una suplencia también mayor. Y entonces, pues nos vamos a un estudio. Este estudio me parece bien interesante porque es un estudio, lo realizamos en España y en Italia también. Es un estudio que se hizo en 10 centros, duró un año. Fue con 300 mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué elegimos mujeres posmenopáusicas? Porque si en la población el 88% tiene menos de 30 nanogramos por mililitro, en la mujer posmenopáusica prácticamente son todas. Entonces era muy rápido la consecución de una población que tuviera hipovitaminosis D, y elegimos 303 mujeres posmenopáusicas. Se hicieron 3 brazos, uno con hidrofilor, que es el nombre de calcifediol, el nombre del principio activo de calcifediol, 0.266 miligramos al mes por un año. El otro, calcifediol, 0.266 por 4 meses y después 8 meses de placebo. Y el otro, colecalciferol, que es lo que estábamos anteriormente acostumbrados a tratarlo, 25.000 unidades durante 12 meses. Se hizo el análisis a los 4 meses y al año, y se vislumbró como, por ejemplo, para pacientes para que llegaran a niveles de 30 nanogramos por mililitro, en el primer mes el 13% de los pacientes con calcifediol llegó y ninguno de los que tomó colecalciferol. En el mes 4 el 35% del grupo de calcifediol llegó y tan solo el 8% de colecalciferol. Por eso es que hemos hablado por este y otros papers, ¿no?, de que es mucho más potente. Ahora, si nos vamos a un nivel no tan estricto, que es de 20 nanogramos por mililitro, podemos ver también una diferencia entre las dos moléculas. Y en este paper hay algo muy importante, que es de lo que se habla casi siempre cuando hablamos de vitamina D, y es de la cronicidad.
¿no? Porque dicen, bueno, ¿cuánto tiempo le damos? Ya mi paciente llegó al nivel, entonces ya le quito la vitamina D, ¿cómo hago? ¿Cuánto tiempo le doy? ¿Le hago ventana terapéutica? ¿No le hago? Y este paper realmente nos responde esto con estos brazos. Aquí vemos el brazo de calcifediol en el grupo que se le dieron los 12 meses. Aquí está el otro brazo de colecalciferol, que ven que pues el aumento no fue tan significativo, pero bueno, hubo aumento porque pues, es un medicamento que también es eficaz, por supuesto. Y este otro brazo que le dábamos 4 meses de principio de calcifediol y le dimos placebo. Miren lo que pasa. Lo que nos pasa es exactamente lo mismo que un paciente diabético o hipertenso, que llegamos a los niveles óptimos y si le quitamos el medicamento, pues vuelve a sus niveles basales. Entonces, si el paciente continúa con su condición de hipovitaminosis, ¿no? Y yo siempre que hago este ejemplo menciono a Cancún, y ahora que estoy en Cancún, pues voy a mencionar el ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, si es alguien que vive en Cancún en condiciones de sol maravilloso, que no usa protector solar por descuido, ¿no? Y que eso hace que tenga niveles excelentes de vitamina D y se va de pronto al Polo Norte durante 8 meses y cae en hipovitaminosis y tal, pues ahí le doy la vitamina D, y después cuando regresa, pues ya no le voy a terminar de dar. Pero realmente la mayoría de los que están con hipovitaminosis es porque no vemos el sol durante todo el día, porque utilizamos protectores solares, ¿no? Entonces, me alegra mucho poder dar este ejemplo en la casa matriz de Cancún. Y acá nos vemos con estas características que ya vimos, ¿no? Es menos lipofílico y es por esta acción del OH en la posición 25. Tiene mayor biodisponibilidad, que tiene que ver con esto de OH, por supuesto, pero con el desarrollo de la molécula misma, que fue una molécula desarrollada para que fuera más hidrofílica, menos lipofílica, y por supuesto que no tiene metabolismo hepático. Entonces, esto me da la opción de que realmente yo pueda decir, es para todo tipo de paciente, porque si yo estoy tratando a un paciente con colecalciferol, yo tengo que decir, bueno, pues si es obeso, entonces pues no le va a servir. Si tiene algún síndrome de malabsorción, quizá tampoco. Si tiene alguna patología hepática, tampoco. En cambio, con calcifediol no tengo que pensar a cuál no, sino realmente pues ya incluye todos estos grupos de pacientes, pacientes obesos, pacientes con osteoporosis, adultos mayores, politratados, con corticoides o anticonvulsivantes, con síndrome de malabsorción o con cualquier patología hepática, ¿no? Realmente es lo ideal en quienes el tratamiento con colecalciferol no es ideal por ser más lipofílico, tener menor absorción y necesitar un metabolismo hepático. Y aquí volvemos a esta diapositiva que les mostraba previamente de acciones extraesqueléticas para entrar en un par de acciones extraesqueléticas que me parecen importantes, particularmente aquí para el colegio, y es a nivel del sistema endocrino de vitamina D y la ginecología. Este estudio de Lerchbaum es bien interesante y nos habla de que la vitamina D, por ejemplo, se presenta en casos digamos, la asociación de suplementación de vitamina D es bueno en casos de fertilización in vitro, de síndrome de ovario poliquístico, de dismenorrea primaria, de leiomioma uterino o de endometriosis, ¿no? Y aquí menciona, digamos, las actividades que llevan en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en la fertilización in vitro, que tuve oportunidad de hacer un paper que ahorita se los voy a mostrar, realmente nos habla que la suficiencia de vitamina D mejora los resultados de fertilización in vitro, o en el síndrome de ovario poliquístico también tiene efectos benéficos en la reproducción y la salud metabólica, y así en todas estas que son las que se han estudiado más hasta el momento a nivel de ginecología. Hice este paper que se publicó en The Journal of Reproduction, y en este hablábamos con los otros autores de que la presencia del receptor de vitamina D en múltiples tejidos se relaciona con la fertilidad definitivamente. Se ha demostrado hipovitaminosis D en pacientes con infertilidad. El déficit o insuficiencia de 25-hidroxi-D es común en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico, que muchas veces lleva a estos pacientes también a la infertilidad.
Los niveles de OH, 25-HD se correlacionan inversamente con el desarrollo de miomas uterinos y la suplementación podría ser una alternativa terapéutica para estas pacientes junto con el otro tratamiento, solamente son coadyuvantes, por supuesto. Las pacientes sometidas a fertilización in vitro tienen mejores resultados cuando sus niveles son normales o se suplementan antes de iniciar el tratamiento de fertilización. La evidencia, por supuesto, que es heterogénea, por supuesto que hace falta todavía más investigación, pero todo apunta a que hay una mejoría de la fertilidad con un buen nivel de sistema endocrino de vitamina D en el organismo. Y son necesarios, como siempre, pues más estudios, ¿no? Este otro es del sistema endocrino de vitamina D y climaterio. Nos habla también es un paper de May reciente del año pasado, muy interesante. Nos habla de que la vitamina D regula el crecimiento de las células epiteliales vaginales y alivia el problema del tracto genitourinario en mujeres menopáusicas. Existe una asociación entre la deficiencia y el prolapso de los órganos pélvicos. La vitamina D y sus metabolitos también tienen un efecto antiproliferativo en células tumorales. Los niveles de vitamina D son bajos en pacientes deprimidos que han demostrado que la suplencia ayuda a mejorar el estado de ánimo de estas pacientes e influye en la producción de citoquinas proinflamatorias que a su vez influyen en el estado de ánimo mediante una reacción de respuesta al estrés, ¿no? Y otro punto que me parece importante para el colegio es la vejiga hiperactiva. Yo sé que esto lo tratan muchas veces los urólogos, pero sé que al ginecólogo le llega muchísimo vejiga hiperactiva y también, por supuesto, que hay asociación de vitamina D, de niveles de vitamina D con vejiga hiperactiva. Este es un metaanálisis que acaba de salir publicado, es de este año, en el cual se identificaron 700 artículos de vejiga hiperactiva y sistema endocrino de vitamina D, es decir, hay mucho al respecto. 13 artículos se incluyeron y esto se definió que la deficiencia de vitamina D eleva el riesgo de vejiga hiperactiva con una P significativa. Los niveles de vitamina D fueron bajos en pacientes con vejiga hiperactiva y el riesgo de incontinencia urinaria, que es una condición de la vejiga hiperactiva, no siempre hay incontinencia en vejiga hiperactiva, pero puede presentarse, se reduce en un 66% después del tratamiento con vitamina D, ¿no? Así, el desarrollo de estas nuevas estrategias para prevenir o aliviar la vejiga hiperactiva tienen pues el tratamiento, por supuesto, que vamos a ver ahora 2 o 3 diapositivas del tratamiento, pero también esta coadyuvancia de la vitamina D para estas pacientes. La vejiga hiperactiva, recordemos que es una urgencia urinaria que puede acompañarse o no de polaquiuria o nicturia. La nicturia normalmente en el 81% de los casos se da nicturia, es lo que más afecta la calidad de vida del paciente. Puede o no presentarse con incontinencia urinaria, siempre hay evidentemente esta urgencia. Es muy prevalente en mujeres en Latinoamérica mayores de 48 años, el 32%, que es lo que vemos evidentemente en nuestros consultorios. Afecta muchísimo la calidad de vida, porque evitan los contactos con pareja, tienen que utilizar estos pañales, hay un aislamiento social justamente con disminución de autoestima, depresión, vergüenza, ansiedad. Bueno, la verdad es que incluso hay papers que han mostrado que estas urgencias han hecho que se caigan más las pacientes y producen las fracturas por osteoporosis, porque muchas de ellas pues ya tienen una condición osteoporótica y muchas veces el ir corriendo al baño son los que hacen estos accidentes, ¿no? Entonces, en esta vejiga hiperactiva sabemos que nuestra recomendación siempre es cambiar estilo de vida, ejercicios de suelo pélvico. Cada vez que veas una moto roja, entonces haz contracción del suelo pélvico, o que veas un carro blanco, entonces hacerle como ejercicios al paciente para que haga ejercicios de suelo pélvico y entrenamiento vesical también, para que vaya, es decir, si no se educó su vejiga en la niñez, todavía hay tiempo en la menopausia y posmenopausia de educarla, ¿no? Y por supuesto los antimuscarínicos están dentro de la primera línea de tratamiento. Dentro de los antimuscarínicos, aquí podemos ver, esta es una guía, esta guía
creo que es de Bélgica, no me acuerdo, pero todas las guías dicen lo mismo, todas las guías, la primera línea de tratamiento son antimuscarínicos, y aquí algo que también mencionan todas las guías, que es lo que es particular, sé que está bastante pequeñito acá, pero bueno, lo marqué con esta flechita amarilla, y es que hay que evaluar después de que le doy el tratamiento con antimuscarínicos al paciente, tengo que evaluarlo a los 30 días, los efectos adversos. Todas las guías lo dicen. ¿Por qué? Porque sabemos que la boca seca, el estreñimiento, el deterioro mental lleva a que el paciente suspenda el tratamiento, ¿no? Y entonces por eso es que incluso es algo que hacemos comúnmente de todas formas, pero es curioso que las guías incluso lo aparezcan y lo mencionen, ¿no? ¿Por qué? Porque la adherencia es vital, como sabemos, para la efectividad de cualquier tipo de tratamiento. El desarrollo de anticolinérgicos, aquí está la línea del tiempo, en el cual la imidafenacina también es la última molécula lanzada, también la traemos en Faes Pharma, es la última molécula desarrollada, la más reciente molécula desarrollada para vejiga hiperactiva, y lo que se hizo fue tener una mayor selectividad sobre los receptores M3 y M2. ¿Para qué? Para actuar sobre el músculo detrusor vesical, pero no tener efectos sistémicos que lleven a boca seca o a otras alteraciones, ¿no? Este es el efecto, el mecanismo de acción de la imidafenacina. Contrae el músculo detrusor, aumenta liberación de acetilcolina, estimulando obviamente los receptores muscarínicos de acetilcolina M1, inhibe la liberación de acetilcolina e inhibe la contracción en la vejiga. La imidafenacina inhibe la liberación de acetilcolina al antagonizar el subtipo M1 e inhibe la contracción del detrusor al antagonizar el subtipo M3. Entonces, la dosis de imidafenacina es 0.1 miligramo, que es una tableta 2 veces al día, una en la mañana y otra en la noche. Y se puede titular hasta 0.2 miligramos 2 veces al día. Tenemos estudios a 52 semanas de tratamiento, vemos acá los estudios con reducción de la urgencia en un 70%, aumento del volumen miccional en 29 mililitros, reducción de episodios de incontinencia en 83%, de episodios de incontinencia en urgencia en 84%. Si vemos estudios comparativos con otras antimuscarínicos como solifenacina, vemos menor resequedad de boca y menor estreñimiento. Vemos también un mayor efecto sobre la nicturia, que esto es muy importante porque es lo que más afecta la calidad de vida de los pacientes. Aquí se hizo el análisis del Q2 y la imidafenacina con una P significativa mejoró la puntuación de la nicturia en estos pacientes. Sobre función cognitiva hay muchos estudios también, solamente les traje esto para no hacer esto muy largo, y este es un estudio de Kim que salió en el 2020 que nos habla de las diferentes clases y nos dice si es seguro, si está en debate o que hay que tener cuidado a nivel de función cognitiva. Y fíjense cómo la imidafenacina lo colocan como seguro en todos los estudios comparativos que se hicieron, estudios tanto clínicos como estudios en animales. Así pues, entrando ya a las conclusiones, está fuera de toda duda que hay grupos de riesgo que con frecuencia son deficitarios de vitamina D. ¿Quiénes son? El adulto mayor, los pacientes con osteoporosis, los pacientes con sarcopenia, los pacientes obesos, los pacientes con cirugía bariátrica, con algún síndrome de malabsorción, con alguna hepatopatía, hígado graso o no graso, o alguna nefropatía. Existen muchos medicamentos en México y en todo el mundo con dos formas básicas que tratar, que son colecalciferol o calcifediol, y la mayor potencia demostrada y biodisponibilidad de calcifediol hace aconsejable su empleo en todo tipo de pacientes. Asimismo, existen diversas acciones extraesqueléticas del síndrome endocrino de la vitamina D que requieren ser tratadas o prevenidas, como son la deficiencia de vitamina D, que eleva el riesgo de vejiga hiperactiva, es algo que ya sabemos, y la imidafenacina es el mayor y más reciente desarrollo antimuscarínico para vejiga hiperactiva. Con esto pues termino, les agradezco muchísimo su atención y si hay preguntas con muchísimo gusto.